Muchas gracias, buenos días. A los medios de comunicación por atender nuestra convocatoria. El objetivo de la presente rueda de prensa es manifestar nuestra enorme preocupación y fijar postura en contra del paquete económico entregado a esta soberanía el pasado viernes 8 de septiembre. Los legisladores del Grupo Parlamentario del PRI estamos convencidos de que las finanzas públicas del país y el presupuesto de egresos de la Federación deben manejarse bajo el principio fundamental, pues se trata de dinero de todos los mexicanos, no de un gobierno ni de una persona que se empeña en cumplir caprichos. Imagínense la gravedad de lo que estamos viviendo. El gobierno que se hace llamar de la Cuarta Transformación está comprometiendo el futuro de los mexicanos a tal grado que cada mexicano que nazca en el 2024 le tocará pagar 127,000 pesos de deuda pública, 14,000 pesos más que el año pasado, pues la deuda al término del año próximo está previsto que va a tener un incremento del 60% de lo que recibió el actual gobierno. Sí hay deuda pública y hay deuda cuando se gasta más de lo que podemos ingresar, pero sobre todo cuando se gasta mal, con opacidad, con despilfarro, con corrupción y sin planeación. Además de irresponsable, este tipo de decisiones hacen explícito el claro retroceso que estamos viviendo. A este gobierno que le gusta o dice le gusta consultar, ¿por qué no le preguntó a los mexicanos si estaban de acuerdo con este nivel histórico de endeudamiento? Después de un análisis riguroso para el presupuesto 2024, tenemos 3 temas que apuntar para describirlo. Es ficticio, porque parte de un nivel de crecimiento que no es real. No va a suceder. Es insuficiente, porque no atiende las principales demandas en materia de salud, seguridad y economía, como mis compañeros lo van a explicar más adelante. Es centralista, porque 20 entidades de la República presentan retrocesos en sus participaciones. A continuación les voy a pedir a mis compañeros, a mi compañero Ildefonso Guajardo, haga uso de la palabra para ampliar sobre estos temas. Gracias. Muchas gracias, secretaria Carolina Vigiano. Saludo a mis compañeros, todos preocupados por los impactos presupuestales en cada uno de los sectores de las comisiones donde son responsables. Saludo a los miembros de los medios de comunicación. Les propongo a nuestros compañeros de los medios que hagamos un ejercicio muy sencillo. El mantra de esta administración ha sido por 5 años no mentir, no robar y no traicionar. Déjenme ayudarles a caminar con estos pseudoprincipios para demostrar que violan los 3 principios con el presupuesto de este año. Nos mintieron cuando nos han estado diciendo que ellos no eran irresponsables y no aumentaban la deuda pública. Como lo dijo mi compañera Carolina Vigiano, hay un aumento muy importante del techo de la deuda. El techo de la deuda para el 24 será 40% superior que el techo para la deuda del 23, con 1.9 billones de pesos de endeudamiento máximo para el 24. Imagínense ustedes, este gobierno desde el día 1 de diciembre del 18 se está endeudando a un ritmo de 2.546 millones por día. Ese es el ritmo del endeudamiento. Así es que cada vez que en el recinto escuchamos que la 4T no se ha endeudado, ha sido todavía más irresponsable que lo que antes acusaban. Entonces, por lo pronto, mienten en materia de deuda. ¿Cuál es la consecuencia de mentir en materia de deuda? Enfrentar una presión del servicio de la deuda que este año será de 1.263 millones de pesos,
el doble del servicio de la deuda que se pagó en el 2018. Y esto, lamentablemente, le quita espacio a salud, a transferencias sociales, a los programas de conservación de caminos que están destruidos en el país. Por lo tanto, cuando hablamos de la deuda, estamos hablando de cómo se compromete el futuro de los mexicanos que más lo necesitan. No es un tema neoliberal, como le gusta decir al presidente, es un tema de efectos sociales que no tienen remedio si no controlamos justamente el costo financiero a través de una buena política monetaria y de contención del endeudamiento. También nos mintieron a los mexicanos cuando nos prometieron un sistema de salud como Dinamarca. Ahora resulta que en el presupuesto para vacunación de que nos hablará Friné, hay una reducción real del 5%, cuando ustedes han sido testigos de los brotes que hace más de 30 años no existían en México, de enfermedades que estaban erradicadas. ¿Qué tipo de responsabilidad es esa? Y en cuanto al aprovisionamiento de medicinas, los trabajadores al servicio del sector público tendrán una reducción de 6.500 millones de pesos en el provisionamiento de medicinas. De nuevo, nos están mintiendo. No solo no nos acercamos a Dinamarca, sino que tenemos a 50 millones de mexicanos fuera de la cobertura del sistema de salud. Nos mintieron lamentablemente también en el cuánto nos costarían las obras icónicas de la 4T. La refinería supuestamente iba a costar 8.500 millones y ahora resulta, al remate de este presupuesto, que nos dólares, 8.500 millones de dólares. Al final de este presupuesto nos costará 18.500 millones de dólares. El Tren Maya nos iba a costar 160.000 millones de dólares y resulta que ahora nos va a costar 360.000 millones de dólares. Imagínense lo que pudiéramos haber hecho desde el punto de vista social con estos recursos. Ahora, vayamos a la mantra de no robar. Pues nada más les pongo un ejemplo. Los 15.000 millones de pesos que se robaron en Segalmex, y es fecha que todavía no hay responsables al máximo nivel de ese robo. Pero no solo eso, de nuevo aparece Segalmex con un presupuesto abundante en este proyecto de paquete económico, sin haber saldado cuentas del robo millonario y sin resultados efectivos en el esquema de distribución de alimentos. Déjenme decirles que también nos traicionaron. Traicionaron a las madres con cáncer, traicionaron a las mujeres violentadas, traicionaron a los estudiantes que quisieron mejorar su futuro. Se eliminaron las becas para estudiar y prepararse mejor para servir al país en el CONACYT. Se eliminaron los refugios para mujeres violentadas. Se eliminaron las escuelas de tiempo completo. Así es que con esta administración, el mantra de no mentir, no robar y no traicionar es realmente el mayor embuste que han sufrido los mexicanos y se demuestra en el paquete económico 2024. Muchas gracias, secretaria. Cedemos la palabra al diputado Israel Hernández Heras. Gracias, secretaria general Carolina Vigiano, por convocarnos, a nuestro coordinador también. Compañeras y compañeros de los medios, el tema del campo. ¿Cómo viene el proyecto de presupuestos para el tema del campo? Es verdaderamente un anuncio regresivo e inercial. Este proyecto de presupuesto para el campo no le garantiza a los mexicanos en ningún momento alcanzar la seguridad y la autosuficiencia alimentaria. Van pequeños subsidios solamente al autoconsumo, no a la producción. Siguen los subsidios asistenciales
que en ningún momento están provocando productividad que le permita al país no depender de las importaciones para poder generarle tranquilidad y seguridad en su comida a las familias mexicanas. El programa de fomento a la agricultura, de fomento a la ganadería, a la pesca y a la acuacultura viene desaparecido del presupuesto. Con el incremento que nos tienen ellos en este presupuesto, quitándole el porcentaje de inflación, venimos con el 2% menos para que los campesinos y los productores mexicanos de alimentos tengan posibilidades de poder seguir trabajando la tierra, la actividad forestal, pesca, acuacultura, ganadería. En Segalmex, y de Alfonso lo comentaba con claridad, los precios de garantía, que fue un compromiso en el 18, hoy no abarca con este proyecto de presupuesto ni al 4% de los productores que les permita tener, por el cambio climático, seguridad y tranquilidad en sus cosechas. No existe, pues, para los productores mexicanos ningún incentivo para producir los alimentos. No hay una sola red de seguridad para la fluctuación de precios internacionales que sin duda le impactan enorme al campo mexicano en su tranquilidad y seguridad. El agua, un tema fundamental para el campo, para la vida cotidiana y doméstica de los mexicanos. No es tema importante para el gobierno de Morena. No traen en el presupuesto hidroagrícola y en tecnificación para abrir más tierras de riego un presupuesto que nos permita dar una mínima respuesta a los productores. En el tema de exportaciones, seguridad, sanidad animal, sanidad vegetal, inocuidad. Este sector, que es estratégico para el ingreso de recursos frescos para el campo mexicano, viene una vez más sin tener ninguna respuesta y venir hacia abajo en un 4-5%. Desaparecieron un programa de seguridad para exportar a nivel internacional con nuestros socios comerciales, un programa que tenía 20 años creciendo las exportaciones y en 4 años y medio han desaparecido el proyecto de largo plazo para ser un país exportador de alimentos. Las acciones son insuficientes. Hoy, sin duda, hay una enorme confusión que la saben vender con enorme cinismo. Le apoyamos a los pequeños productores. Es pequeños productores que es para su alimentación de su familia, pero en ningún momento para poder tener suficiencia en la venta de los excedentes que ellos producen. El crédito barato y oportuno para los campesinos. En este año desaparecieron la que era la financiera rural. El pretexto para desaparecer la financiera rural es porque dejaron los anteriores gobiernos una cartera vencida alta y que ya no fue viable la financiera rural. Les doy el dato. Cuando recibieron la financiera rural y a más de 20 años de haber sido iniciada esta institución, con 4.900 millones de cartera vencida. En 4 años y medio de este gobierno la aumentaron al doble la cartera vencida porque dispusieron del recurso de la financiera rural a proyectos productivos inviables en el campo
con una idea social y de manipulación política, y es por eso que hoy no tenemos crédito ni apoyo en el proyecto de presupuesto para el próximo gobierno. ¿Qué quiere decir? En este tiempo, el campo en México está sufriendo una sequía del 60% de su territorio. Urgiría en este momento una declaratoria de emergencia para ofrecerles a los maiceros, a los piñeros, a los cañeros, a los frijoleros, a toda la actividad productiva en el campo, apoyos extraordinarios para poder sostener esta planta productiva para el próximo ciclo agrícola. No hay un solo apoyo y no se declara emergencia nacional al 60% del territorio, que tiene entre 9 y 11 meses que no le llueve. ¿Qué tenemos también? Hay presas en el país que están al 15% del total que pueden almacenar. O sea, el próximo ciclo agrícola, primavera-verano del 24, del año 24, no tenemos ninguna posibilidad para volver a poder sembrar las tierras en este país. Son más de 4 millones de hectáreas que se han dejado de sembrar en estos 4 años y medio del gobierno de Morena. Creemos nosotros que el campo también sufrió una traición, sufrió el abandono y el robo, y Segalmex, que eran los precios de garantía, fueron precios de garantía para los bolsillos de unos cuantos funcionarios de este gobierno federal. Muchas gracias. Cedemos la palabra a la diputada María de Jesús Aguirre. Muchas gracias. Buenos días. Gracias, secretaria Carolina Villano. Gracias por la introducción que hace nuestro compañero Ildefonso Guajardo. Y a todas las compañeras y compañeros que hoy se hacen presente en un tema tan importante para el pueblo de México como lo es el presupuesto. Ya el diputado Ismael Hernández de Heras, de manera muy amplia, dio información sobre los temas que más nos preocupan a quienes estamos involucrados en la Comisión de Agricultura, la Comisión de Desarrollo, Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria, en donde no hay semana en la que no estemos recibiendo a grupos de campesinos que vienen a pedir apoyos, a pedir a la Cámara de Diputados que hagamos algo. El compañero Ismael Hernández de Heras hablaba de la sequía, un grave problema que debería en este momento el gobierno federal y la SADER junto con la CONAGUA estar tomando ya decisiones importantes. Y les pongo 2 ejemplos, no me quiero ampliar mucho porque ya Ismael fue muy amplio en su explicación, pero fíjense, él hablaba del frijol y claro que conoce el tema muy bien, porque Durango es un estado productor de frijol, al igual que Zacatecas. En el ciclo agrícola primavera-verano, indican que en los estados de Durango y Zacatecas, las superficies sembradas son escandalosamente bajas. Para el caso de Zacatecas, de 500,000 hectáreas programadas para siembra, de 500,000 hectáreas para siembra de frijol, solamente se siembran de los 8 principales municipios, 70,000, de 500,000, 70,000 únicamente. Y si nos vamos a Durango, pues es igual de alarmante. De 170,000 hectáreas programadas para sembrar frijol, de esos 6 principales municipios, se sembraron únicamente 45,000, una caída del 74% en lo que es la producción del frijol, un alimento básico en los hogares mexicanos. Realmente nos preocupan todos los temas que aquí ya se han señalado,
en materia del campo mexicano. Ustedes saben que en la Comisión de Desarrollo y Conservación Rural, en las 2 ocasiones de ejercicio de presupuesto, aprobamos por unanimidad una opinión. Estamos con deuda en el campo mexicano. En este momento, en lugar de 74,000 millones de pesos, ya deberíamos de estar rebasando los 100,000 millones de pesos para el campo mexicano. Han desaparecido programas importantes que ya señaló el diputado Hernández Deras y por lo tanto es importante atender. No solamente atender a los campesinos, atender a los productores de alimentos en México. Si no los atendemos, en las mesas de nuestros hogares, en las mesas de México, no habrá alimento. Y no solamente eso, el alimento que haya va a ser cada vez más caro. Por lo tanto, la inflación se eleva para todos los hogares de México, no solamente para los hogares de los productores de alimentos en México. Yo lo dejaría hasta aquí porque creo que la explicación que nos dio el diputado Ismael Hernández Deras ha sido bastante amplia. De veras, hagamos justicia para los productores de alimentos en México. Resolvamos el tema de la sequía, resolvamos el tema también de esas lluvias que en ocasiones llegan también a algunos estados de la República, como es el caso de Nayarit, y que la diputada Ivonne siempre en la comisión está pidiendo apoyos para Nayarit por las lluvias atípicas. Es mucho lo que ha padecido el campo mexicano y más después del COVID. Muchas gracias por su atención. Cedemos la palabra a la diputada Frinea Suárez. Muchas gracias. Sin lugar a dudas, uno de los derechos más violentados durante este gobierno de la 4T ha sido el derecho a la protección de la salud. Con gran preocupación, hemos observado múltiples deficiencias en los montos asignados en los diferentes rubros que son esenciales para la salud de la población. Para empezar, el presupuesto total que se proyecta para la salud de las y los mexicanos, con y sin seguridad social, tiene apenas un 5.9 más que el aprobado en 2023 y que representa tan solo 2.87 del PIB. Muy lejos de los 6 puntos que la OCDE ha recomendado a los países que realmente quieran tener un sistema de salud eficiente y robusto. ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó la promesa al inicio de esta administración de un sistema de salud con cobertura universal, gratuito para todos los mexicanos? ¿Dónde quedó ese incremento de cuando menos 1 punto del PIB para poderlo construir? Otra promesa incumplida para los mexicanos y ya no la van a poder cumplir. Este sistema de salud que tanto prometieron se quedó ya en la bolsa de las mentiras de esta 4T. El presupuesto que se proyecta para atender la salud de la población sin seguridad social a cargo de la Secretaría de Salud y del OPD IMSS Bienestar apenas alcanzará los 225,613 pesos. Representan un mínimo incremento del 2.71, equivalente a 5,000 millones de pesos. Es decir, no habrá un incremento en términos reales si tomamos en cuenta los efectos inflacionales. Por lo que el presupuesto que se proyecta para la OPD IMSS Bienestar será insuficiente para atender a más de 50 millones de mexicanos que perdieron el esquema de atención oportuna. Hoy, déjenme decirles un dato que es muy preocupante. Este presupuesto significa que hoy los mexicanos invertirán más en su bolsillo para atender la salud que lo que va a invertir este gobierno de la 4T, por lo que se están viendo obligados a la atención privada, incrementando su gasto de bolsillo hasta en un 40%. Lo único que se está incrementando en este país son los consultorios anexos a las farmacias. A través de ellos sí se están ejerciendo el derecho a la salud de los mexicanos, pero pagando.
Este gobierno ofreció gratuidad y hoy gastan más los mexicanos en la atención de la salud. Y lo más seguro es que durante este año así continúen las cosas, pues el desabasto de medicamentos, muy malas noticias, seguirá. Hay un recorte en este presupuesto de 1,218 millones de pesos para la compra de medicinas para esta población más pobre, marginada y vulnerable de este país. Vamos a esperar la farmacia del Azteca, que tendrá todos los medicamentos del mundo. También el programa de vacunación es increíble, viendo que estamos en riesgo de que regresen estas enfermedades prevenibles por vacunación. Ya lo vimos en el 2020, tuvimos una epidemia de sarampión por la falta de vacunación, por la falta de cobertura, y hoy plantean un recorte de 663 millones de pesos. Esto afectará a nuestra niñez, ya que se corre el peligro de la aparición y de la muerte por este tipo de enfermedades. Pero hay un dato más catastrófico que todos los que acabo de mencionar. En México se ha incrementado de manera trágica y lamentable la muerte materna. Se ha incrementado en un 35.9% durante esta administración. Y ya no será posible disminuir estos altos índices de mortalidad con un incremento. ¿Saben cuánto le incrementaron? Cuando es uno de los problemas más graves y crueles de este gobierno, 411 millones de pesos. ¿Qué van a hacer todas las instituciones de salud con este incremento? ¿Y qué decir de la insistencia de la Tesorería de la Federación al quitarle al Fondo de Salud para el Bienestar, antes el Fondo de Gastos Catastróficos, recursos supuestamente remanentes para usarlos en sus prioridades? Ahí lo vemos. Este fondo fue saqueado durante los años anteriores y allá se fue a la Tesorería de la Federación. Ya esta es fecha en que no sabemos en qué fue utilizado. Seguramente se fue al Tren Maya o se fue a la refinería. Esta crueldad seguirá dejando sin tratamiento médico a los niños con cáncer y a las mujeres con cáncer de mama y cervicuterino, porque hoy en nuestro país mueren el doble de mujeres por estas causas. Son enfermedades complejas y de alto costo. También en el IMSS se observa una asignación presupuestal muy reducida para obra pública y mantenimiento, por lo que seguramente estos elevadores se seguirán cayendo y hasta los plafones, poniendo en riesgo la seguridad y la vida tanto de trabajadores como de los pacientes. También a los maestros les tengo muy malas noticias. A los maestros que tanto dice querer esta 4T les tengo la muy mala noticia de que el ISSSTE también tendrá un recorte de 1,829 millones de pesos para la compra de medicamentos. Maestros diabéticos, hipertensos, con cáncer, con padecimientos crónicos, les digo, les vienen muy malos tiempos también para ustedes. Los escasos recursos que en materia de salud plantea esta administración para su último año de gobierno no va a resolver la crisis de salud que hemos estado padeciendo la mayoría de los mexicanos durante esta administración. Por el contrario, van a seguir destruyendo el sistema de salud, provocando más enfermedad y muertes, como ya lo estamos viviendo. Porque a este gobierno de la 4T no le ha importado, ni le importó ya, porque no lo va a poder construir el sistema de salud que tanto prometió. No les importa la salud de las y los mexicanos. Cedemos la palabra al diputado Roberto Carlos López. Gracias. Gracias, diputada Carolina Vigiano, secretaria general del PRI. En el Partido Revolucionario Institucional nos preocupa sobremanera que si derivamos 7 de cada 10 mexicanos se sienten inseguros, en el programa de presupuesto planteado haya desaparecido el ramo 36, se queda sin recursos, que es de infraestructura gubernamental. También ha desaparecido el programa de
el Programa Nacional de Prevención del Delito lo han dejado sin recursos prácticamente. Y un tema central que le llama mucho la atención, y desde el PRI vamos a hacer propuestas cuando discutamos el paquete económico, es que la Guardia Nacional, siendo la institución emblema de este periodo gubernamental, no tiene ninguna asignación adicional. Apenas han sido proyectados 70,000 millones de pesos y yo no quiero saber cómo le van a hacer los productores de limón en la tierra caliente que están desprotegidos y que la Guardia Nacional no tendrá dinero para comprar patrullas, para comprar equipamiento. ¿Y qué va a pasar también con quienes transitan hacia el norte del país, que en la carretera esta por Nuevo León siguen siendo asaltados miles de mexicanos? También la carretera de Veracruz, es decir, la Guardia Nacional hoy se ha quedado desprotegida, siendo la institución emblema que en teoría debiera de garantizarle la seguridad a los mexicanos, pero para fortuna en el grupo parlamentario del PRI vamos a hacer una contrapropuesta. Deseamos que a todos los mexicanos les vaya bien, deseamos que esos mexicanos se sientan seguros verdaderamente y esperamos encontrar empatía en otros grupos parlamentarios. Yo hasta aquí dejaría mi comentario. Muchas gracias. Cedemos la palabra a la diputada Sue Ellen Bernal. Sí. Muy buenas tardes a todas y a todos. Las cifras de seguridad las ha dado ya mi compañero. Yo solo quiero señalar que este sexenio en nuestro país se han cometido el mayor número de homicidios registrados en nuestra historia, que tenemos el mayor número de desaparecidos en un sexenio y concentra el 40% de desaparecidos de lo que va desde 1960. Feminicidios, robos, extorsiones y ya lo decían bien, el empoderamiento del crimen organizado en todo el territorio nacional en diferentes ámbitos. Eso es lo que vivimos las y los mexicanos y eso sin duda no se ve reflejado en el presupuesto. Yo adicionalmente solo quiero comentar que también para el tema de seguridad pública debemos garantizar el acceso a la justicia para las y los mexicanos. Y sin embargo hemos escuchado amenazas y en repetidas ocasiones en muchas entrevistas al grupo mayoritario decir que el Poder Judicial tendrá un recorte presupuestal para el próximo año, que así lo estarán promoviendo. No puede haber justicia sin un sistema de justicia que esté fortalecido. Y también como grupo parlamentario queremos hacer un señalamiento muy importante. Este año se aprobó el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. En el mismo código, en el artículo 6º transitorio, dice literalmente: el Congreso contemplará en los ejercicios fiscales posteriores a la publicación del presente decreto una asignación de recursos presupuestarios para el cumplimiento del presente decreto. Esto es para la implementación del nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que requiere capacitación, que requiere infraestructura y que requiere que se vaya dando paulatinamente. Si bien se tiene hasta abril de 2027, es fundamental que se tenga considerado que a partir del próximo año habrá estados que ya estarán avanzando en la implementación de este código. No podemos avanzar en un país que no tiene seguridad, no podemos avanzar en un país que no tiene justicia y sobre todo en ninguno de estos rubros se van a lograr si no se tiene el presupuesto necesario para poder lograrlo. Muchas gracias. Con nosotros la diputada Laura Barrera Fortul. La diputada Laura Barrera Fortul. Gracias, muy buenas tardes. Con el permiso de mis compañeras y compañeros, secretaria, un gobierno refleja sus prioridades en el presupuesto. Estamos nuevamente discutiendo uno alejado de toda realidad, como lo han externado mis compañeras y compañeros, frente a las grandes necesidades de las familias mexicanas. Pero sobre todo algo que hemos alertado desde el inicio de esta administración es que se presentan propuestas de presupuesto que ignoran principios fundamentales, como en este caso priorizar el interés superior de la niñez, la progresividad del gasto y la no regresión. Es decir, es un presupuesto sin rostro de infancia, con una disminución neta de 2,000 millones de pesos, comprometiendo el futuro y el presente de lo más valioso que tenemos en un país
donde viven 40 millones de niñas, niños y adolescentes, el 35% de la población, y de estas cifras la mitad vive en condiciones de pobreza, lo que pone de manifiesto nuevamente esta simulación, pero sobre todo el desinterés de esta administración cuando de quienes no votan se trata. La inversión en la primera infancia es la etapa crítica del ser humano. Somos lo que somos por la definición neurológica que tuvimos de los 0 a los 5 años, no es una prioridad. Resulta insuficiente para garantizar sus derechos fundamentales. Un dato alarmante es que el 54% de las niñas y niños en primera infancia viven en condiciones de pobreza. Los recursos asignados no solamente son insuficientes, sino completamente indiferentes. Pues al paso de los años, en estos 5 años, se han ido reduciendo en más del 30%. Se reducen en más de 29,000 millones de pesos, como lo ha externado la doctora Friné, al ramo 12 Salud, desapareciendo el programa de atención a la salud y medicamentos gratuitos. Es inaceptable, frente a la terrible crisis de desabasto que la sociedad civil, los padres de familia han manifestado, con menos presupuesto para nuestras niñas y niños con cáncer, enfermedad en la que aumenta la incidencia año con año, y en México las probabilidades de sobrevivir al cáncer es del 57%, mientras que en los países desarrollados es del 90%. El Programa Nacional de Vacunación no crece en términos reales, teniendo en cuenta que el año pasado, como lo mencionaron, redujo en más del 50%, y esta propuesta no contempla este déficit. Hoy solo 3 de cada 10 niñas y niños cuentan con un esquema de vacunación completa. 3. El programa de abasto social de leche no presenta un crecimiento en términos reales con respecto al año pasado, afectando el derecho de alimentación nutritiva y de calidad. Sobre todo con cifras y diagnósticos y estudios alarmantes. Nos ubican en el primer lugar nacional de obesidad infantil, diabetes. Tenemos también los deshonrosos primeros lugares en desnutrición infantil. El gasto educativo no impulsa una visión de largo plazo. Deja de lado una vez más la educación inicial y la calidad escolar. Esto debe alertarnos teniendo en cuenta que 8 de cada 10 estudiantes no alcanzan los conocimientos requeridos en su nivel educativo, y más de 5 millones de niñas y niños y jóvenes no están en las escuelas. La desaparición, como se mencionó, del programa de estancias infantiles, la desaparición de las escuelas de tiempo completo. El 60% de la infancia mexicana que asistía a estos espacios era su única comida del día. Le están fallando a las próximas generaciones e incumpliendo el compromiso con la Agenda 2030, la cual establece que los países suscritos se comprometen, México ha estado siempre inscrito, a reducir al menos la mitad de la proporción de hombres, mujeres, niñas y niños de todas las edades que viven en pobreza en todas sus dimensiones, asumiendo también claros compromisos como poner fin a todas las formas de malnutrición, garantizar la educación inclusiva, equitativa, de calidad, reducir las desigualdades. De nueva cuenta, con sus datos, sus propios datos, la medición multidimensional de la pobreza de Coneval, referida en el 2022, dio a conocer hace unos días que es en primera infancia, sobre todo las niñas de 0 a 5 años, la población más pobre del país. Datos del Coneval. Y que tienen las mayores carencias sociales en los 6 hábitos que mide el Coneval. Estos son solo algunos de los muchos ejemplos y larga lista que continúa afectando a nuestras niñas, niños y adolescentes. Estamos frente a un presupuesto que refleja su interés en la próxima elección y no en la próxima generación. No podemos renunciar a nuestra obligación de representar, de darle voz, de defender y garantizar los derechos de lo más valioso y preciado que tiene nuestro país, que son nuestras niñas y nuestros niños. La infancia mexicana es espectadora y no tiene futuro en este presupuesto, supuestamente histórico, porque programarán más de 9 billones de pesos. Histórico es el crecimiento de la deuda en casi el 60% y la incalculable hipoteca al destino de nuestra infancia mexicana. Muchas gracias por su atención. Escuchemos al diputado José Francisco Yunes. Muchas gracias. Con permiso, diputada Villano, agradecerle la atención a los medios de comunicación. Voy a ser breve, notar en primera circunstancia que la duración de la conferencia de prensa es proporcional a la preocupación que tenemos por este paquete económico. Como ya lo reflejaron,
las participaciones de las señoras diputadas y de los señores diputados en temas sensibles. Yo ocuparía su atención para destacar dos temas y ojalá lo pudieran registrar. Primero, tenemos preocupación en que este paquete económico, tanto en su perfil fiscal como en el del gasto, no contribuye al crecimiento del país ni al desarrollo de las regiones nacionales. Tenemos preocupación también en el matiz fiscal porque creemos que las variables que sirven para calcular los ingresos nacionales están sobreestimadas. Hoy, en el 2023, en los documentos que envía la Secretaría de Hacienda, ya refleja como realidad esta preocupación que, por cierto, hemos venido anunciando año con año. Hoy, los ingresos presupuestales son menores a los que se estimaron en el paquete de hace un año. Y esto trae repercusiones en el tema que me pidieron compartir con ustedes, que son el presupuesto federalizado. Principalmente hay dos rubros que manejan estados y municipios: participaciones, que tienen como base la recaudación federal participable y que si se sobreestima va a implicar que en la práctica los municipios y las administraciones estatales van en ese ejercicio fiscal a manejar menos recursos y las aportaciones. Hoy vemos con preocupación que se exagera la plataforma de producción petrolera y eso va a impactar a la baja los ingresos presupuestarios. Y hoy vemos que se están también sobreestimando los ingresos tributarios. Hay que recalcar, como ya lo mencionó el diputado Guajardo, que el costo del servicio financiero para este año, que es de 1.2 billones de pesos, es prácticamente equivalente a lo que van a recibir todos los estados y los municipios por concepto de participaciones. Si ustedes revisan cuánto se espera dispersar en el 2024 por el ramo 028, es prácticamente lo mismo que va a pagar el gobierno federal por la deuda desmesurada que está previendo contratar este año. Son malas noticias para los municipios, son malas noticias para los estados y hay también una mala noticia que va acompañando la disminución de los ingresos vía inversión en infraestructura que pudiesen ejecutarse en los territorios de estados y municipios. Al final del día, la pobreza, la falta de salud, la falta de educación, la inseguridad se vive y se padece localmente. En este sentido, por instrucciones del coordinador del grupo parlamentario y como parte de un punto común en las diputadas y los diputados que lo integramos, estaremos dando la batalla para corregir estos desvíos y hacer de este paquete económico algo útil para el país. Hoy no lo es. Muchas gracias por su atención. Tenemos 5 preguntas. Para empezar, Enrique Gómez del Universal. Buenos días. ¿Consideran o prevén un tipo de querella en contra de él, tomando en cuenta pues el sobreendeudamiento, ¿no?, que ha venido en aumento todavía desde el año pasado? Y por otra parte, en la parte del sector salud, si no es un despropósito traspasar más de la mitad del presupuesto de salud al IMSS Bienestar, cuando este solo opera en 14 entidades. Pregunta eso. A ver, desde el momento en el que desaparece el INSABI y se inicia el proceso de incorporación de algunos estados, 19 estados, que hoy lleva a IMSS Bienestar, el planteamiento que hicimos y el exhorto fue que no solo se pasara el total de los recursos del INSABI a IMSS Bienestar, sino que hubiera un incremento importante, sustancial, para poder tener finalmente la cobertura universal que tanto ofreció este gobierno de la 4T. Aquí, precisamente ayer lo comentábamos en una sesión que tuvimos, se pasa más del 50% de los recursos de la Secretaría de Salud para IMSS Bienestar, cuando IMSS Bienestar solamente está atendiendo 19 estados de la República. El resto de los recursos se quedan para la Secretaría de Salud, para atender algunos programas prioritarios. Pero aquí el problema
La clave y las letras pequeñas está en la Ley de Ingresos, en el artículo 23 de la Ley de Ingresos, donde facultan y le piden, le exigen a los estados que se van a incorporar a IMSS Bienestar, porque a ojos vistos este recurso no va a alcanzar. Bien lo señalan ustedes. Entonces, ¿de dónde van a sacar? Lo van a sacar de un posible endeudamiento que está autorizando la Ley de Ingresos para que los estados puedan pedir de manera anticipada sus recursos para la atención de la salud de sus estados. Esto es increíble porque violentan a todas luces la soberanía de los estados y aún así quieren que se incorpore al IMSS Bienestar. Debieron haber hecho un incremento muy importante para la creación de este nuevo sistema de salud que, igual que el anterior, está destinado al fracaso. Gracias. La primera parte de la pregunta de nuestro compañero del Universal refiere a la posibilidad de una querella. Déjenme decirle que la ley del presupuesto que nos regula tiene una exigencia fundamental. El déficit público proyectado no debe de rebasar el gasto en inversión. Estamos obligados a que en la diferencia entre ingresos y gastos se ha invertido en inversión, se ha puesto en inversión. ¿Por qué? Porque eso es lo que garantiza en el futuro que tengamos rentabilidad para poder seguir a hacer un presupuesto sustentable, un presupuesto que pueda seguir atendiendo las necesidades sociales. Entonces, sí hay una violación a la ley al establecer un gasto en inversión solo de 600 millones de pesos, con una reducción significativa del que se ejerció el año pasado, pero lo más importante es que ese gasto en inversión queda mucho por debajo de lo que va a ser el déficit que pretenden que se les autorice, del casi el 5% del PIB. Entonces sí hay una violación a los términos en los cuales se define la ley de presupuesto. Y ese sería el vehículo que eventualmente tendríamos que argumentar para que puedan redefinir el objetivo de déficit, ya que sobrepasa por mucho el gasto en inversión. Diputado Ildefonso, Margarita Nicolás de Cadena Raza. Preguntarte en este sentido, que hay alertas en algunos organismos precisamente por el exceso del gasto público que está por encima de los ingresos. Dice que de dónde los van a sacar, y sobre todo que en el 2024 es el presupuesto más alto, aún después durante la pandemia, que no se le dio tanta importancia. Entonces se ve que tiene fines electoreros, porque van precisamente la mayor parte de este incremento pues a los apoyos sociales, que no están mal, pero hay un desequilibrio, hay un déficit en el gasto, que cómo le van a hacer para recuperarlo, cómo lo van a obtener. Esas son las preguntas que ellos tienen. Bueno, como es evidente, cuando ve usted la diferencia entre el gasto proyectado y el ingreso, la diferencia la van a cubrir con un incremento en deuda que es históricamente el más alto. El problema es que ese incremento en deuda claramente se está utilizando parcialmente para terminar los proyectos icónicos que de alguna manera están excedidos en su presupuestación, pero al mismo tiempo no tienen manera de garantizar la sustentabilidad futura del gasto público. A mí no me preocupa que se gaste más en apoyo a la gente. Lo que me preocupa es que esa promesa de apoyo no la podamos sostener en el futuro por la irresponsabilidad en el manejo de las finanzas públicas. Entonces sí es muy importante ver las fuentes futuras de crecimiento, y le pongo ejemplos. El presidente y la 4T le apuestan mucho al Tratado de Libre Comercio, el TEMEC, que les heredamos, y que el nearshoring y las inversiones van a generar crecimiento en México. Pero qué incongruente que no estamos invirtiendo en carreteras, en mantenimiento de carreteras, en infraestructura portuaria, en todos los equipos de rayos X en fronteras para el manejo inteligente de mercancías y facilitación de comercio internacional. Entonces, queremos a la gallina de los huevos de oro, pero no la alimentamos y no estamos empujando el crecimiento futuro. Entonces,
nosotros, la fracción parlamentaria del PRI, sin duda apoya las transferencias a la gente que menos tiene para su apoyo. Hay que, como hemos dicho, hacerlas más eficientes, darle más a los más pobres, pero además también darle servicios públicos de calidad. Pero en su preocupación, pues usted tiene razón. El financiamiento de la diferencia de ingreso-gasto se está financiando con deuda, con un costo muy superior en materia de financiamiento que hará insostenible este proceso. Diputado, ¿y hasta cuándo se puede sostener la paridad del peso frente al dólar, que pues sigue creciendo? Y el asunto de mantener también los precios de la gasolina bajo subsidios, ¿esto se puede sostener hasta cuándo? Ese es exactamente el problema. O sea, el problema no son las transferencias en apoyos al adulto mayor y a las becas para los niños. El problema es que por una política errónea en materia de energía, estamos cargando con la deuda de Pemex y estamos cargando con la ineficiencia de ambas empresas estatales. Y esos son recursos que se distraen de nuestros gastos en salud, de nuestros gastos en educación y de nuestros gastos en apoyo productivo, tanto en el campo como en el comercio internacional. Entonces, el problema es un mal manejo del sector energético, nos está generando un peso desmedido en las finanzas públicas que no está siendo enfrentado. Aquí mi compañero Yunes va a hacer un comentario adicional. Sí, gracias, diputado. Con permiso, diputada Villano. Nada que no sea suscribir lo expresado por el diputado Guajardo, pero me parece que su pregunta amerita el de remarcar qué es lo que ha pasado los 5 años anteriores, que ya no puede pasar de cara al 6º año en función de la desarticulación entre ingresos y gastos. Este gobierno recibió fondos de estabilización, recibió fondos de pensiones, recibió fideicomisos públicos que le permitían tomarlos como ahorro, no asumir un mayor nivel de endeudamiento y aparentemente no subir ingresos. La trampa siempre estuvo en lo que usted está señalando. Tomaron los cajones de los fideicomisos con los que se financiaban actividades deportivas o de ciencia, los fondos de fomento con los que acompañaban al Seguro Popular para atender las enfermedades catastróficas, los fondos como el Fonden con los que se garantizaba el acompañamiento oportuno ante contingencias ambientales y los fondos de estabilización por más de 300,000 millones de pesos utilizados como reservas. Hoy ya no tienen de dónde tomar esos recursos que las administraciones anteriores, de manera responsable, dejaron en beneficio del equilibrio y de la fortaleza de las finanzas públicas y tienen que recurrir a deuda. Lo que dijeron que nunca iban a hacer lo están haciendo hoy porque no hay más fideicomisos. Les queda el del Poder Judicial, ya les hace interés volverse a apropiar de 20,000 millones de pesos. No lo vamos a permitir. Pregunta Claudia Salazar, de Reforma. Sí, buenas tardes, diputados. Con toda esta exposición que hacen para el próximo sexenio, o lo que sería el inicio o la discusión del próximo sexenio, ¿creen ustedes que ya las finanzas públicas estarían ya en riesgo, o estaríamos ya en una crisis financiera, económica de principio de sexenio, precisamente por estas condiciones del 2024 y el cambio de gobierno? ¿Creen que porque nos enfilamos hacia eso con este paquete económico, pues cómo vendrá el 25, ¿no? Y preguntarle también al diputado Guajardo, si es posible que si se viola esta disposición de la ley de presupuesto puedan impugnar, porque pues ya sabemos que aquí con Morena pues no se puede hacer nada, que no son sensibles a ninguna propuesta de cambio. Sí se puede impugnar la ley, el presupuesto o una acción de inconstitucionalidad por no cumplir con este supuesto que menciona de la ley de presupuesto. Eso es una vía cuando dice no lo vamos a permitir, también con esta cuestión de los fideicomisos del Poder Judicial, porque ¿qué vías quedan a la oposición ante este panorama que se avecina? Gracias. Primero, la última parte de su pregunta.
La valoración está presente para la acción que se tomará por parte del Frente Amplio, pero déjeme compartirle que el día de ayer, justo, yo escuchaba a compañeros de la Alianza Oficial en la Comisión de Hacienda tremendamente preocupados por la inconsistencia y la incongruencia del paquete económico. No es novedad para ustedes que hay incomodidad en algunos diputados del bloque oficialista que están reflejando posicionamientos relativamente independientes en diferentes frentes. Entonces, tenemos la posibilidad de convencer a algunos compañeros de que analicen con responsabilidad el paquete y se sumen a la causa responsable, pero al mismo tiempo valorar la posibilidad de una acción para poder tomar alguna acción en materia de la violación a la ley del presupuesto. Ahora, la primera parte de su pregunta, desde el punto de vista de la fragilidad, sin duda, el sexenio que termina en el 18, responsablemente, como dijo mi compañero Yunes, deja espacios y colchones para enfrentar incertidumbre, espacios y colchones que fueron utilizados para disfrazar la presión de un gasto que era evidente. Quien reciba la presidencia de la República el próximo año no va a tener esos colchones, no va a tener evidentemente el margen de maniobra, va a tener que tomar acciones inmediatas para poder corregir el comportamiento del sector energético de México y va a tener que inmediatamente corregir una serie de acciones equivocadas que se han tomado en este sexenio. Lo que yo te diría es que sí, es un escenario sin duda complicado, pero que hay instrumentos que se pueden tomar y acciones que se pueden definir para poder hacerlo manejable. Lo único que tienes que respetar son los derechos adquiridos. Eso es fundamental, pero es necesario poner a trabajar a un grupo de gente de la mayor capacidad y experiencia para manejar el tema de pensiones, que ya es una presión excesiva en las finanzas públicas, y cómo darle viabilidad de largo plazo con su cumplimiento, y al mismo tiempo volver a orientar la naturaleza misma de sectores estratégicos que hoy son una carga para las finanzas públicas. De que se reduce el margen de maniobra, prácticamente yo diría que se elimina el margen de maniobra. El escenario es un escenario de riesgo, pero es un escenario que inmediatamente tienes que entrar a tomarlo de los cuernos y conducir. Y lo estamos observando claramente hoy, cuando hemos visto en una semana movimientos del tipo de cambio pues prácticamente del 5%, porque los mercados ya están observando un paquete económico pues que no hace lógica dentro de la planeación de corto y largo plazo de México. Pero una decisión irresponsable al inicio del periodo del próximo sexenio. Pues, yo te diría, la mala noticia es que no hay margen de maniobra. Y lo que te diría es que si seguimos con esta conducción de acciones, esto ya no aguanta. Y a quien llegue con la continuidad de la 4T, le va a tronar el país. Si sigue las mismas políticas, le va a tronar el país en las manos en el primer año de gobierno. Digamos, si gana la oposición, tenemos la capacidad de poner en operación acciones. Bueno, en el 2024, una vez que gane la oposición, ahí podremos poner en práctica acciones sanas desde el punto de vista de finanzas públicas que inmediatamente pueden contener los riesgos y apuntar expectativas favorables para el desarrollo del sexenio. Pregunta Víctor Barrera de Plural MX. Sí, buenas tardes, diputados, diputadas. Este tema es importante, pero parece que Morena no le interesa por las no modificaciones que pretende hacer. Ya lo dijo el propio coordinador, no habrá modificaciones en el presupuesto, es decir, no moverán ni un punto ni una coma nuevamente. La preocupación es esa. La economía sí está sostenida por alfileres, decía el diputado Guajardo. Si es la continuidad, le explota. Pero Xochitl también le puede explotar este mal trabajo que se haga en este presupuesto. Y hay dos realidades. La primera, un movimiento, una alianza que no quiere modificar nada y es mayoría. Y la segunda, una alianza que quiere modificar, pero no le alcanzan los votos para modificarlo. ¿Cómo hacer? Dice usted tiene posibilidades de hablar con algunos morenistas, pero a final de cuentas
pues creo que el bolsillo les duele más a ellos que a la población. ¿Cómo hacerle para convencer, quien quiera responderme, para convencer a estos morenistas que se trabaja para la población y no para los intereses de una sola persona? Bueno, nosotros apostamos a que vamos a ganar la mayoría, el bloque opositor en esta Cámara, para precisamente darle certidumbre al país. Sí, pero esto le da a saber a la población la necesidad de tener un contrapeso que defienda sus intereses. Vamos a insistir en los cambios nosotros. Evidentemente la experiencia nos ha mostrado pues que no le mueve ni una coma, porque como reciben el presupuesto de Palacio Nacional, pues así lo aprueban. Pero las y los diputados, yo creo, de los de la mayoría, pues también tienen presiones de los ciudadanos que les están diciendo que esto va muy mal para el campo, muy mal para la seguridad, para la educación, para la salud, para la vivienda, para todos, para las mujeres, para los niños y las niñas que no les importan porque no votan, pero no hay un solo rubro en el que estemos bien. Y la mayoría en la Cámara pues también tiene que ver con que van a tener que escuchar a los diferentes sectores que vienen aquí a la Cámara a plantear cómo la están pasando. Nosotros vamos a insistir en los cambios. Y sí se puede hacer cambios, porque hoy ellos que hablan de austeridad, su gasto no es austero. Mira, en el sector público va a ser de 1.7 billones de pesos. Supera por mucho a lo que se gastaba en 2018, que eran solo 1.2. Pero a los servicios públicos les bajaron el sueldo y a prestaciones. Es decir, es un gobierno costoso, caro en su operación. Nosotros estamos proponiendo que como ellos redujeron la esperanza de vida en 5 años a la población, porque han hecho un mal trabajo en materia de salud, de alimentación y demás, nosotros queremos que se reduzca la edad para tener acceso al programa de adultos mayores. Y se puede, si ellos dejan de gastar mal, se puede si ellos dejan de gastar en operación lo que hoy gastan, porque todo eso lo llevan a un gasto electoral. Ellos tienen un ejército trabajando para Morena. Ese dinero debe ir a las y los mexicanos. Hoy, tanto la Auditoría Superior de la Federación muestra claramente cómo se roban el dinero de los pobres, con el dinero de ACEMEX, con el dinero también de... Hoy tienen en sus padrones de beneficiarios a gente que no existe, a gente que ya murió. Entonces sí se puede, pero como nos dice nuestra compañera Xóchitl Gálvez, están gastando mal el dinero, no saben gastar. Hay despilfarro, no hay austeridad, hay opacidad, hay corrupción, enorme corrupción. Y nosotros vamos a insistir en que el presupuesto tenga un sentido social, pero sobre todo vamos a insistir en que sea un presupuesto que genere inversión para crecimiento económico, para que así no se ponga en riesgo los subsidios que hoy necesita la población. Una última noticia de Carlos Guzmán de ABA Noticias. ¿Qué tal por acá? De este lado, buena tarde. Pues preguntarles, cada año regularmente el bloque opositor al gobierno en turno hace un paquete económico alterno. ¿Lo van a hacer en esta ocasión? ¿No lo van a hacer? Y también es consultarles si en el caso de MC también van a buscar sumarlo para oponerse en el tema de los puntos que están tocando aquí, o finalmente MC va a seguir siendo la comparsa de lo que es en este caso Morena y Aliados. Gracias. Bueno, sí vamos a hacer un presupuesto alterno, sí lo vamos a hacer, y no como tal un presupuesto alterno, sino vamos a dar ciertas alternativas en algunos rubros para que el presupuesto tenga un sentido social y que beneficie el crecimiento económico. Y vamos a seguir invitando a MC a que dé la pelea por México, a que no le haga el trabajo a Morena, que no le haga el trabajo al gobierno. El país nos necesita a todos. Y lo que estamos viviendo, pues ustedes que tienen mucha información saben que este país está a punto de tronar. Y cuando nosotros recuperemos el poder, le vamos a dar rumbo al país. Muchas gracias a todos.